Operadores lógicos con tablas de verdad. Entonces aquí vamos a ver cómo funcionan estos operadores. El de negación ya lo conocemos. Con el de afirmación y el de negación cambian, ¿no es cierto? 0, 1, 1, 0. El de la conjunción es A y B. Los dos tienen que ser verdad para que sea verdad, ¿sí? Por eso es 1 el valor aquí. El de la disyunción, en cambio, o es el uno o es el otro. Por lo tanto, si uno de los dos es verdad, pues va a ser verdad. El de disyunción exclusiva, recordamos que es o solamente el uno o solamente el otro. Por lo tanto, aquí se cumple para estos dos. El condicional solamente se cumple el solo sí y el entonces, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos tres se cumplen en el condicional y en el bicondicional tenemos igual que sí, solo sí sería o 0, 0, este es verdad, o 1, 1 es verdad. Vamos a ver un ejemplo de traducción del lenguaje simbólico al lenguaje normal, ¿no es cierto? Si la seguridad privada es efectiva, disminuyendo los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla, los índices de asalto no disminuyen, pero la seguridad privada es efectiva, entonces el turismo no se desarrolla. Entonces hay que identificar las proposiciones para poder traducir al lenguaje simbólico. Lo primero que notamos aquí son los operadores lógicos, ¿no es cierto? Este sí, que sería una conjunción, este y, que sería una conjunción, el sí, recordamos que es un condicional, el no, que es una negación, que no disminuye, el pero también se conoce como una conjunción, el entonces, ya sabemos que es una condición, y el no, que también es una negación. Por lo tanto, ya podemos escribir aquí, identificar los operadores lógicos. ¿Sí? Bien. Esta de aquí, la seguridad privada es efectiva, sería la proposición A, la primera proposición. La proposición B sería podemos tomar desde aquí, desde los índices de asalto en la ciudad, ¿sí? Esa es la proposición B. Son tres proposiciones por lo visto. A es la seguridad, B es los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla, es la proposición C. Entonces, con estas tres proposiciones, si notamos en todo el texto, pues tiende a repetirse y está separado por comas o por operadores lógicos. Por lo tanto, estas tres, A, B y C, son las proposiciones. Y con estas proposiciones, pues vamos a transformar al lenguaje simbólico. Entonces, vamos a poner eso también, que estamos utilizando los operadores lógicos. Escribámoslo para que no nos perdamos. Utilizando los operadores lógicos, que ya los encontramos, esos primero, pues vamos a armar ahora sí. Si tenemos que sí, la seguridad privada es efectiva, disminuyen los índices de saltos, pero es más fácil de notar el B, ¿no es cierto? Disminuye los índices de saltos, sería B, y C, porque dice y el turismo se desarrolla, estos dos. Y el inicial que dice sí, ¿no es cierto? Esa es una condición. A condición A solo si B y C, ¿sí? Entonces ahí estaría la condición del primero. Y está separado por una coma, los índices de asalto no disminuyen, pero entonces ese también no B, porque no disminuyen los índices de asalto o negado de B, y la seguridad, ese es A, ¿no es cierto? Es la proposición A. Entonces aquí me quedaría no, negado de B y A. Y me falta la última parte que es, como está el entonces ahí, ¿no es cierto? El entonces es una condición, el turismo no se desarrolla. Entonces la proposición la proposición C va negada, ¿no es cierto? No C o negado de C. Y noten esta parte de aquí, que está separado con un punto. Todo este párrafo pertenece a una sola
o una sola proposición compuesta, ¿no es cierto? Entonces, esta de aquí sería así y me queda así la respuesta.